Buen día, hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Quiero comentarles que los ancianos de la iglesia les extrañamos y entonces hemos decidido continuar con el calendario de la iglesia de los estudios que tenemos los domingos y los miércoles. Y de esa manera y por ese motivo, quiero continuar con el segundo estudio que me toca a mí, que corresponde al libro de Filipenses, a la carta a los Filipenses, del capítulo 3, desde el versículo 7 al 11. Vamos a estudiar esta mañana y espero que abran sus Biblias ahí en sus casas y vamos a empezar a estudiar. Estuve pensando que toda nuestra vida está centrada en las cosas que hacemos y de alguna manera queremos hacer bien las cosas, queremos tener éxito en ellas. Siempre estamos calculando sin querer para que lo que hagamos nos traiga algún beneficio, alguna ganancia a nosotros. Y a veces sucede todo lo contrario. A veces nos trae pérdida lo que hacemos. Pero de alguna manera siempre estamos calculando. Por ejemplo, en este tiempo de cuarentena que estamos pasando, uno va a buscar una ventaja buscando un precio en un súper, de manera que nos sobre el dinero o no nos falte. Esto se llama ganar, porque nadie de nosotros quiere estar perdiendo. Así que para que podamos, para que suceda aquello, evidentemente debemos perder algo, algún tiempo, algún sacrificio, viajar un poco más, etc. Así sucede con nosotros. La Biblia en varias partes nos enseña que nosotros espiritualmente, cuando venimos a Cristo, ganamos. Y cuando no estamos en Cristo, nuestra vida es una pérdida total. Por eso quiero que abran sus Biblias y leemos en el capítulo 3 y el versículo 7 al 11 la palabra de Dios y dice así. Dice el apóstol Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque tu palabra nos habla. Tu palabra es verdad, Señor, y ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Tú exhalaste esto que vamos a estar estudiando. Te pido tu ayuda para que podamos entenderlo esta mañana. Gracias por todo, por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón lo puse de esta manera. Para que podamos ganar a Cristo, necesitamos considerar nuestros logros humanos como pérdidas. Evidentemente el tema de hoy tiene que ver con las ganancias y las pérdidas. Esta primera parte, quiero ver con ustedes que la vida del hombre sin Cristo es una gran pérdida, por no decir una pérdida total. Y en la segunda parte veremos que la vida del hombre en Cristo tiene excelentes ganancias o trae excelentes ganancias a su vida. Dice en la Biblia en Marcos capítulo 8, versículo 35, el Señor Jesús dijo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Qué interesante que Jesucristo también en esta parte del Evangelio está hablando de ganancias y pérdidas. El contexto de este pasaje, ustedes si recuerdan, era el momento que Pedro estaba tratando de convencer a Cristo a no entregarse y de esa manera salvar su propia vida terrenal.
Por esa razón Jesucristo le reprende y le dice a Pedro que él no ponía su mirada en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Si vamos a Marcos 8:31 y leemos la palabra de Dios, dice algo muy importante de Jesucristo con respecto a esto que leímos. Y comenzó a enseñarles, en el 8:31 dice así, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Dice Cristo en este último versículo: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Cristo está enseñando a sus discípulos y a otras personas que estaban presentes que las personas que no están dispuestos a rendir sus vidas a Cristo, eligiendo en lugar de eso aferrarse al pecado, a la ambición egoísta, a vivir una vida como si Dios no existiese y a ser aceptados por el mundo, un día perderán sus almas en la muerte eterna. Pero los que están dispuestos a abandonar todo por el nombre de Cristo recibirán vida eterna. Es interesante ver que el Señor Jesús no está hablando de cualquier sacrificio personal que hagamos o que estemos dispuestos a hacerlo, sino solo aquello que se hace por causa de Él y del Evangelio. Claro, a lo largo de la historia hemos visto a hombres y mujeres dedicar su vida, toda su vida, a realizar grandes cosas, inventar grandes cosas, para el bien y para el mal de la humanidad, dependiendo de su uso. Pero como no tienen relevancia eterna, solo tienen un valor temporal. Un ejemplo claro sería hoy el de descubrir la vacuna contra este nuevo virus, el coronavirus, que está ocasionando una pandemia en el mundo. Y puede que lo encuentren. Y no está mal. Pero si lo hallan sin Cristo en sus vidas, no tienen relevancia para la vida eterna. Los infectados se curarán del coronavirus, pero cuando mueran, irán al infierno. ¿Pensó usted eso? ¿Qué es lo que dijo Cristo? ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su propia alma? Vemos al Señor Jesucristo poner precio al alma del hombre y hacer un balance entre ganar el mundo entero y perder su propia alma. Te pregunto, o podríamos preguntarnos esta mañana, ¿has calculado alguna vez cuánto le costó tu alma a Dios? Por eso es interesante lo que leímos esta mañana de Filipenses y volvemos a leer en el versículo 7 del capítulo 3, lo que afirma Pablo. Él dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esto me trae una pregunta personal a mí y quiero que también ustedes se pregunten. ¿Ha pensado usted, de todas las cosas que hace como creyente, qué cosas son pérdidas y qué cosas le traen ganancias espirituales para su vida delante de Dios, si usted es un hijo de Dios? Vemos al apóstol Pablo, luego de exponer todos sus trofeos y medallas religiosas que hemos visto en domingos anteriores, que citan los versículos 5 y 6, él ahora declara que estas cosas que él estimó o consideró como ganancias, ahora lo considera como pérdidas para ganar a Cristo por amor. Fíjense en el versículo 5 del capítulo 3, dice él: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos,
en cuanto a la ley fariseo. Es decir, esfuerzos humanos para agradar a Dios y ganarse la salvación. Sin duda, vemos al apóstol Pablo para analizar y calcular las ganancias y las pérdidas en su vida. Utilizó el principio financiero que conocemos todos y hace una analogía para explicar lo que le había sucedido. Todos sabemos que en contabilidad se utiliza dos columnas para hacer un balance y son las más relevantes para saber los resultados económicos de tu empresa o un negocio. Son la columna de las pérdidas y la columna de las ganancias. El apóstol Pablo, en tiempo de inconverso, era un impecable religioso, pero sin Cristo. Y todas las cosas que él había logrado en su vida como tal, él creía que le traía ganancias con respecto a Dios. Las cosas que él hizo, lo hizo en el nombre de Dios, pero estaba totalmente equivocado. Ahora nos preguntamos, ¿qué aconteció en su vida para que esto tenga un giro de 180 grados? ¿Cómo se dio cuenta de ello, que estaba en el error? ¿Quién le mostró el error que estaba cometiendo? La Biblia dice, hermanos, que fue Dios mismo en forma personal. Algo trascendental ocurrió en su vida. Algo impactó su vida. Y sabemos, vamos por un momento a Hechos capítulo 9, versículo 1 al 7. Y ahí vemos cómo ocurrió la conversión de Pablo. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí estaba Pablo o Saulo delante de Dios mismo. El Señor Jesucristo le apareció. Imagínense que Jesús le pregunta, Jesús, el Dios Todopoderoso, le pregunta, ¿por qué me persigues? Qué misericordia de Dios. Lo podía haber aniquilado en ese momento. Pero Dios, con su misericordia, lleno de misericordia, tenía un propósito para el apóstol Pablo. Y lo convirtió en uno de los más grandes predicadores del Evangelio. Lo que más me impresiona acá, en este pasaje dice, en el momento que Pablo le encuentra al Señor y le ve al Señor Jesucristo apareciéndose en una luz delante de él, él le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Sin duda, hermanos, Lucas registra en Hechos de los Apóstoles uno de los testimonios más grandes que tenemos en la Biblia, que es la conversión de Pablo a la vida cristiana. Nos preguntamos cómo puede una persona que se ha declarado el mayor archienemigo de los cristianos se convirtió en uno de sus maestros más dedicados a predicar el Evangelio de Jesucristo. Escuche los testimonios. Estuve viendo algunos pasajes de la Biblia que nos muestra los testimonios de Pablo después de convertirse en cristiano. Las cosas que él hacía en nombre de Dios equivocadamente. Dice en Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Hechos 22:4 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Aquel día, queridos hermanos, en el camino a Damasco, el Cristo vivo irrumpió en la ceguera espiritual de Saulo de Tarso.
el fariseo soberbio que se creía justo. Su confianza en sus logros religiosos se hizo pedazos. Y la fuente de su confianza en sí mismo se secó para siempre ante la gran convicción y verdad que inundaron su alma entenebrecida. Pablo dedicó su vida a acumular lo que era, en su opinión, una justicia ganada por méritos personales, con la cual obtendría la salvación. Pero estaba equivocado. Al convertirse él entendió que su vida era peor que un gentil cualquiera, que su situación era igual como cualquier pecador, a pesar de que se creía justo delante de Dios por su religiosidad. Pero cuando se encontró con Cristo, el apóstol se dio cuenta que su propia justicia pertenecía en realidad a la columna de las pérdidas. Qué interesante que cuando Pablo se convierte, lo que él tenía como ganancia fue a la columna de las pérdidas. Y ahora en la columna de las ganancias está Cristo. Cuando el apóstol Pablo fue salvado por Dios y tuvo un encuentro personal con Cristo, entendió la verdad de Dios por medio del Espíritu Santo. Qué bueno es, hermanos, y sería apropiado que nosotros los creyentes de alguna manera calculamos si nuestra vida está en Cristo Jesús. Y las cosas que hacemos como hijos de Dios traen a nuestra vida ganancias espirituales. ¿A qué te dedicas siendo un cristiano, siendo un hijo de Dios? O lo que hacemos, ya siendo hijos de Dios, solo son cosas que no tienen valor eterno. Y es pertinente entonces que hagamos una comparación de nuestra salvación con la conversión de Pablo. Aunque no somos judíos, pero sí la mayoría de nosotros teníamos una religión, quien más que menos veníamos de una religión y creíamos en esa religión. Y creíamos que esa religión nos salvaría, pues tuvimos fe en ella. Deberíamos preguntarnos lo siguiente: ¿tuvo nuestra vida un cambio tan grande similar a la del apóstol Pablo? Pues él dedicó toda su vida a causa del Evangelio, después de ser de Cristo. Y él afirma en el versículo 8 del capítulo 3, él dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si ustedes se dan cuenta, en este versículo 8 repite lo mismo, pero acá agrega dos cosas interesantes. En primer lugar, él lo que gana es, después de estar en Cristo, el excelente conocimiento de Cristo. Y la segunda cosa es que las cosas que él considera como ganancia, ahora lo considera como basura. Así es como el apóstol Pablo descubrió que lo más importante aquí en la tierra es haberle conocido al Señor Jesucristo, al cual dedicó toda su vida. Quiero leer una parábola, hermanos, que un poco nos habla de este intercambio que tiene que ver con las ganancias y las pérdidas, de cuando venimos a Cristo, ¿qué ocurrió con nuestra vida? Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículo 44, dice algo interesante. Dice este versículo: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, esta parábola predicada por el Señor Jesucristo nos muestra cómo es la conversión de una persona. Cuando experimentamos el nuevo nacimiento espiritual, que puede ser de 1000 formas y circunstancias, porque si todos nosotros pudiéramos relatar la manera de cómo nos convertimos a Cristo,
Nos llevaría mucho tiempo. ¿Cuántos factores han influido para que entendamos el Evangelio y vengamos a Cristo? Todas las cosas y circunstancias que Dios utilizó para salvarnos. Son tantas. Pero esto es lo que hace un verdadero creyente que se encuentra con su Salvador, el Señor Jesucristo. Empieza a entender que las cosas que hacía solamente para esta vida no tiene valor eterno. Luego encuentra a Cristo, el gran tesoro. Vendemos todo lo que tenemos de valor para nosotros, aún nuestra propia vida, para vivir la vida de Cristo cuando compramos aquel campo. Esto es lo que ocurrió al apóstol Pablo. Su experiencia fue única. Su encuentro fue dramático, asombroso y audible con el Cristo. Es por esa razón que Pablo, al hallar a Cristo, el tesoro más preciado, abandonó toda su vida y fue tras Cristo a servirle completamente. Lucas escribió lo que Pablo afirma después de su conversión sirviendo a Dios, y aquí en Hechos 20:24 quiero leerles lo que dice él. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi preciosa vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así Pablo valora el haber conocido al Señor Jesucristo. El apóstol compara que el haber conocido a Jesús con todas las demás cosas que había experimentado hasta el momento. ¿Se acuerdan? Sus estudios teológicos, su religiosidad, su reputación como fariseo, su ciudadanía romana, etcétera, etcétera. Esto él los estimó como pérdidas, y tal es así que lo compara como con basura. Por amor, él dice, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta palabra basura, ahí en el griego es interesante, skaibalon, significa desecho, simple desperdicio, estiércol, o peor, en algunas traducciones trae la palabra excremento, algo que no tiene valor, algo que se desecha. Pablo buscaba impresionar a Dios, y es lo que menos podemos hacer nosotros, mortales, impresionar a Dios. Ningún ser humano impresiona ni sorprende a Dios. Él sigue diciendo en el versículo 8, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esta palabra excelencia en la Biblia da la idea de una grandeza superior que excede a todo. Un valor incomparable que está sobre todo. Así él considera el conocimiento de Cristo. Pero también dice mi Señor. Es notable que Pablo, en el momento de rendirse a los pies de Cristo, le reconoce, tanto como cuando estaba escribiendo esta carta, como su Señor. Desde el momento que recibe a Cristo, Pablo, y hasta toda su vida le reconoce como Señor. La palabra es kurios, que significa amo, dueño. Y este es un tema interesante, hermanos, ya que algunas corrientes teológicas separan el señorío de Cristo de la salvación y afirman que Cristo es solamente nuestro Salvador y no nuestro Señor en el mismo momento que venimos a Él. La pregunta entonces es, ¿desde cuándo es nuestro Señor? Hermanos, la Biblia no hace esa separación y asevera que cuando venimos a Cristo, Él no solamente es nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Pablo dijo esto al carcelero cuando estaba con Silas. Se ocurre un terremoto en la cárcel y el carcelero pregunta, porque él tenía que ser ejecutado por haberse escapado los presos de él. Pablo le dice, acá estamos. Y él le pregunta, hace una pregunta oportuna a Pablo. Dice, ¿qué tengo que hacer? Ellos dijeron,
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Esa es la palabra. Cuando Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, es visitada por María, ella dice en Lucas 1:43, afirma y se pregunta, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. En Juan 20:28, Tomás, cuando Jesucristo le muestra las marcas de los clavos y la lanza en el costado de él, él le responde y le dice, Señor mío y Dios mío. En el Evangelio de Lucas también afirma Jesucristo, Lucas de Jesucristo dice en 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Es Cristo tu Señor o lo consideras tu Salvador? Otra cosa interesante, hermanos, viendo esta sección, podríamos preguntarnos, ¿quiénes más aparte del apóstol Pablo consideraron sus vidas como pérdida y fueron tras Cristo para ganarlo todo? En la Biblia tenemos los apóstoles. Ellos dejaron todo para seguir a Cristo. Cada uno de los apóstoles tuvo una conversión singular, pero todos le siguieron. ¿Se acuerdan de Mateo, llamado Leví? Estaba cobrando los impuestos en una mesa. Jesucristo pasa y le dice, sígueme. Solamente eso le dijo. Ahí Mateo dejó su empleo y le siguió. Ahora, ¿qué le respondió Jesús a Pedro cuando el mismo Pedro le confesó al Señor que había dejado todo para seguirlo a él? Lucas 12:28 registra, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujeres, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Dicen que Pedro es el prototipo del creyente. Probablemente o posiblemente todos nosotros nos hemos preguntado la misma cosa. Señor, yo dejé todo. Estoy teniendo en primer lugar a vos en mi vida. ¿Qué cosas vos tendré? En Lucas 19:8, interesante lo que dice acerca de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Aquel publicano. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, después de convertirse, después de recibir a Cristo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto sí es una conversión. Pero también hubo quienes no quisieron dejar lo que ellos consideraban como ganancia en sus vidas. ¿Se acuerdan del joven rico? Él se retiró triste porque no estuvo dispuesto a seguir a Jesús a causa del amor a los bienes materiales. Dice en Mateo 19:21, Jesús le dijo al joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Dice en el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué bueno es que te preguntes, hermano, esta mañana, ¿qué logros humanos te están impidiendo para venir a Cristo si aún no le conoces? Y si, hermano, ya estás en Cristo, te pregunto, ¿buscas agradarle? Porque a veces quizás no son las posesiones materiales los que te impiden seguir a Cristo, sino la vida que quieres seguir viviendo. Y a veces una vida no muy cerca de Dios.
no muy cerca de Dios. En la primera sección entonces vimos que la vida del hombre sin Cristo trae como resultados grandes pérdidas, para no decir una pérdida total. Sin embargo, la palabra de Dios tiene buenas noticias para nosotros este día. En el segundo punto vamos a ver, hermanos, que la vida del hombre en Cristo arroja como ganancias varias verdades espirituales. Acá en estos pasajes que vamos a ver del 9 al 11, hay 5 beneficios o ganancias espirituales que observamos en estos pasajes que el creyente obtiene en el momento que viene a Cristo Jesús como un pecador arrepentido. Considero que el apóstol Pablo experimentó en su vida todo lo que él ganó en Cristo. Y esto escribe él ahora a los filipenses, porque él tuvo una experiencia personal con Cristo. Recuerden que él está defendiendo la gracia de Dios contra un falso evangelio que estaban predicando allá en Filipos. En primer lugar tenemos entonces el beneficio del excelente conocimiento de Cristo. Fíjense ahí en el versículo 8 del capítulo 3, lean conmigo, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, este conocimiento, acá es un gnosis en este contexto, es conocimiento de la verdad espiritual. Y acá, esta palabra conocimiento no es solamente información, porque mucha gente conoce muchas cosas. En este contexto no es información acerca de algo, sino está hablando de una experiencia. Esa experiencia personal que tuvo Pablo con Cristo camino a Damasco, ¿se acuerdan? Es interesante que el conocimiento tiene que ver con una relación con el objeto a ser conocido. Es el mismo significado de la palabra conocido allá en Génesis. Quiero leer acá en Génesis 4:1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Evidentemente, acá la palabra conoció no está hablando de que Adán tenía información de Eva, es su esposa. Ellos tenían una relación de matrimonio. Y acá cuando habla conoció a Adán a su mujer, está hablando de una relación íntima para procrear. Entonces conocimiento es experiencia en esta parte, no es solamente conocimiento. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, describe muchas veces a los cristianos como quienes conocen a Cristo. Acá, por ejemplo, en Juan 10:14, Jesús dijo, escuchen, de la relación que había con sus ovejas, o Cristo con nosotros: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Se dan cuenta? Hay un conocimiento mutuo. Yo le conozco a Cristo, Él me conoce a mí. Es lo que está diciendo. Ahora, en Juan 17:3, Juan definió la vida eterna como conocerle a Dios. Fíjese lo que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. También Juan en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 20, dice algo interesante: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, Jesucristo, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, la salvación comprende un conocimiento personal y relacional con el Señor Jesucristo. Nosotros nos relacionamos con Dios. Sabemos que Él nos habla a través de su palabra, nosotros le hablamos a través de la adoración. Hay una comunión con Dios después de venir a Cristo. Y fíjense que el deseo de Dios siempre fue que le conozcamos a Él. Allá, miles de años atrás, el profeta Jeremías dijo algo interesante al pueblo de Israel. Así dijo Jehová. Imagínense, al pueblo de Israel le dice, a su mismo pueblo:
No se alabe el sabio de su sabiduría, en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, en el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Muy por el contrario, los paganos siempre se relacionaron con sus dioses místicamente en forma misteriosa. Sin embargo, nuestro Dios se nos ha revelado claramente en su palabra. Necesitamos imperiosamente conocer más a nuestro Dios, tener una vida de devoción hacia Él. Hay un conocimiento inicial, pero necesitamos conocer más, crecer en ese conocimiento. Dice el apóstol Pedro, más creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A esto estamos llamados los cristianos. Podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿cuánto conocemos a nuestro Dios? R.C. Sproul decía lo siguiente: necesitamos conocer a Dios, por ejemplo, para conocer nuestra meta como cristianos. Necesitamos conocer el carácter de Dios para temerle y para gozarnos de Él. Y es importante y es interesante que la Biblia misma afirma que podemos conocerlo a Él de manera personal, íntima, cara a cara con la Biblia. Cristo no quedó en la historia, sabemos, ni vive en las nubes del cielo. Él está cerca de nosotros. Él está en nosotros. Él está con nosotros y nos acompaña en nuestro andar diario y reposar. Y conoce todas nuestras andanzas. Podemos conocerle mediante la iluminación y la enseñanza del Espíritu Santo en su palabra. Esto, hermosos hermanos, conocerle a Dios, dice la Biblia, es lo más alto. No tiene comparaciones, es supremo. Pero como segundo beneficio, tenemos el beneficio de la justicia de Cristo. Filipenses 3:9, acompáñame, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y hermanos, quizá este sea el beneficio más importante y más glorioso de todos. ¿Saben por qué? La Biblia dice que estamos, cuando habla de en Él, dice, y ser hallado en Él, está hablando de que estamos unidos a Cristo, totalmente. Esta frase en Él se encuentra 65 veces en el Nuevo Testamento, la cual, como dije, expresa que los creyentes estamos unidos a Cristo mediante una vida inseparable y un vínculo de amor una vez que hayamos nacido de nuevo. Fíjese lo que dice Romanos 8:38, el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es interesante esta frase, ser hallado en Él. Es muy significativo. Porque la intención de Pablo era que cualquiera que lo busque a Él no lo hallen en cualquier lugar, sino que puedan hallarlo en dónde, en Cristo. Esta frase que cuando dice no teniendo mi propia justicia, cuando Pablo cita esto, está haciendo a su religiosidad, a lo que él buscaba sin Cristo, a su vida antigua, a sus esfuerzos y méritos personales. Pero la Biblia dice, y sabemos, que nuestra justicia delante de Dios, sin Cristo, es como trapo de inmundicia. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como
viento. Esta palabra justicia es interesante entender en la Biblia. Tiene muchas acepciones, pero acá la justicia es un término legal que significa estar bien con Dios y sobre todo ser aceptados por Él. Ahora, ¿de qué manera la humanidad puede ser justa ante Dios? Si la Biblia revela en Romanos que no hay justo ni uno. Fíjese lo que Pablo creía de la justicia. No era otra cosa sino su propia justicia. Él dice en Hechos 26:9, yo ciertamente había creído mi deber, hacer muchas cosas en el nombre de Jesús de Nazaret. En el día dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré a cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Esa era su justicia. Pero la justicia de Dios es todo lo contrario. Es algo que nos fue imputada gratuitamente. Es más, no lo merecíamos. Viene de Dios. Es una gracia. Es un regalo. Dice Romanos 3:24, siendo justificados o salvados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El centro del Evangelio es que a Cristo se le imputa el pecado del pecador arrepentido y al pecador se le imparte justicia, la justicia de Cristo. Dice en 2 Corintios y explica y escribe Pablo a los Corintios y dice, al que no conoció pecado Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cada vez que un pecador acepta a Jesús, cada vez que un pecador viene a Jesús, confía en Él como su Señor, confía solo en su sacrificio por el pecado, Dios trata a ese pecador como si hubiera llevado la misma vida de Cristo, sin pecado. ¿Esto no es glorioso? Esta es la razón de por qué estamos en Cristo. Por eso dije que era probablemente el más glorioso. El día que uno entienda esto en su vida, no dejará de alabar a Dios en todo instante de su vida. Como tercer punto viene el beneficio del poder. Ahí fíjense en su Biblia, en Filipenses 3:10a dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿A qué se refiere cuando decimos que tenemos el beneficio del poder de su resurrección? Hermanos, la resurrección de Cristo fue la demostración más gráfica del alcance de su poder. Ningún ser humano, aparte de Cristo, dijo que entregaría su vida para volverla a tomar. Cristo dijo, porque Él es Dios. Dice en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La Biblia dice en Romanos, porque si vivimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, no nos imaginamos la fuerza y el poder que tendría que tener uno para volver de la muerte a la vida. Jesucristo lo hizo, porque Él es poderoso. Y nos dio de ese poder, en un sentido, porque nos identificamos con Él. Y ese poder de la resurrección de Cristo nos santificó a nosotros para vencer toda tentación y toda prueba y llevar una vida santa. Y poder proclamar con valentía y eficacia el Evangelio. Ya no tenemos por qué vivir como esclavos de nuestra naturaleza pecadora. En este tiempo, con temor a la muerte, la gente está temiendo hoy. Y el juicio. Somos libres en Cristo.
Él tiene nuestra vida en sus manos. Pero como cuarto beneficio, el haber participado con Él. Dice en el capítulo 3, 10b, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Un cuarto beneficio es que el apóstol Pablo tuvo mediante la salvación fue la de participar de Jesucristo en sus padecimientos. No hay duda que Cristo padeció muchísimo por nosotros. Esto dice la Biblia. Y también Pablo, cuando fue arrestado y maltratado y sacrificado por los inconversos, se identificó plenamente con Cristo en su muerte y en su resurrección. De esa manera también nosotros los creyentes, cuando experimentamos sufrimientos dolorosos que no entendemos y que vienen de Dios, son los momentos de mayor comunión íntima con nuestro Salvador. Por eso el padecimiento acerca al creyente a Cristo. Cuando los creyentes comparten sus experiencias dolorosas, siempre comentan que el Señor estuvo a su lado en todo momento. Hace poco fui a visitar a una hermana que pasó por una situación difícil de mucho dolor y me comentó que esta experiencia lo hizo crecer muchísimo. Salió de esa situación, pero salió creciendo. Dice 1 Pedro, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No queremos pasar por la situación de dolor, nadie. Pero cuando viene de Dios ese dolor, realmente, hermanos, crecemos muchísimo. Hay un beneficio en nuestras vidas. Y por último, el beneficio de la glorificación. Es lo que estamos queriendo realmente. Estamos buscando nuestra gloria. Dice Pablo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Un último y perfecto beneficio que obtuvo Pablo al conocer a Cristo fue la garantía de su futura resurrección. Nosotros también. Nosotros vamos a participar de la gloria de Cristo. La Biblia lo dice. Dice en Romanos, y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó o salvó. Y a los que salvó, a esto también glorificó. La gloria ya está. Ya está garantizado. Ahora, lo que describe acá en el 3:11 es una esperanza, no algo que se le adeuda a Pablo. No significa que cuando dice Pablo, si es que llegase a la resurrección de entre los muertos, no significa que no tenía la confianza en el cumplimiento de esa promesa. No lo presenta Pablo como algo a lo que Dios esté obligado a hacer. Porque Pablo encaró sus sacrificios por amor a Cristo, no para ganarse la salvación. Ya lo tuvo cuando vino a Cristo. Esto es glorioso, hermanos. Esto es glorioso. Y pensemos hoy, esta mañana, y consideremos que sin Cristo la vida del hombre es una pérdida total. Hoy es el tiempo aceptable de reconciliarnos con Dios a través de Cristo, si no le tenemos a Él. Pero si le tenemos a Él, tenemos estos beneficios. Dios nos dio esos beneficios porque estamos en Cristo. Y de esa manera nuestra vida se convierte en una ganancia completa. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Gracias porque podemos abrir tu palabra y ver, Señor, que lo que hemos dejado atrás nuestras vidas, te hemos ganado a ti, el mayor tesoro.
Y estos beneficios son unos cuantos, mucho más ahí. Pero te damos gracias por lo que registra aquí en Filipenses. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús.